La- Bueno, muy buenas tardes para todos. Les doy pues la bienvenida a la charla de oftalmología general que tenemos para el día de hoy. El tema es queratitis. Mi nombre es Paul Vélez Taborda. Yo soy residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana sede Cali. Les ofrezco el siguiente contenido, inicialmente unas preguntas orientadoras, seguidas de generalidades de anatomía y fisiología de la córnea, que sin duda algunas son trascendentales para poder entender el tema de hoy, que es la queratitis. Vamos a hacer un recorrido por las diferentes queratitis, haciendo énfasis o hincapié en estas específicamente, la queratitis bacteriana, la queratitis micótica, la queratitis herpética y la queratitis por acanthamoeba. Vamos a iniciar entonces con unas preguntas orientadoras. La idea es que las tengamos muy presentes a lo largo de toda la charla y al final pues, podamos resolverlas entre todos. La primera pregunta es, ¿cuál de los siguientes no es factor de riesgo para adquirir una queratitis bacteriana? Lo primero es uso de lentes de contacto, el segundo, trauma ocular, el tercero, bajo consumo de vitamina C y el último, enfermedades de la superficie ocular, para que lo vayamos pensando entonces. Como segunda pregunta, en el contexto de una queratitis micótica, ¿cuál sería la clasificación más adecuada del agente etiológico? Como A, tenemos gran negativos y gran positivos. Como B, unicelulares y multicelulares. Como C, levaduras y segmentados. Y como D, microscópicos y macroscópicos. La tercera pregunta es, ¿cuál de las siguientes hace parte de las estrategias de prevención primaria en la queratitis por acanthamoeba? Entonces, en la primera opción tenemos lavar los lentes de contacto con agua de la llave potable. Como segundo, evitar las soluciones multipropósito. Como tercero, lavar muy bien manos antes de retirar lentes de contacto. Y como último, retrasar el cambio oportuno de los lentes. Tengamos entonces muy presentes estas preguntas para que las podamos resolver a lo largo de la charla. Iniciemos entonces hablando sobre algunas generalidades de anatomía y fisiología. La córnea es una estructura muy compleja. No solamente nos sirve como un escudo protector, también es el responsable de 3/4 partes de la potencia óptica del ojo. Carece de vasos sanguíneos y el humor acuoso y la lágrima van a ser los encargados de abastecerla de nutrientes y de retirar los productos metabólicos que se producen allí. El tejido corporal con mayor densidad nerviosa, que es un dato curioso, tiene dos plexos nerviosos, uno que es subepitelial y otro que es estromal profundo, que son inervados por la primera división del nervio trigémino. Observamos entonces en la gráfica cómo hay un corte de la córnea y nos muestra pues, su ubicación. Hablando específicamente de las dimensiones, podemos hablar que el diámetro corneal medio es de 11.5 milímetros en sentido vertical y tenemos 12 milímetros en sentido horizontal. El espesor central tiene un promedio de 540 micras y va a ser mucho más grueso en la periferia y no hay diferencia entre hombres y mujeres, pero sí puede haber diferencia en estas características en la raza y entre individuos. Es importante reconocer que esta característica va a influir decisivamente en la medición de la presión intraocular por los métodos convencionales que conocemos. Hablando específicamente de la estructura, conocemos que la córnea tiene diferentes capas. La inicial y la que vemos en la parte más superficial es el epitelio. Este epitelio es estratificado, escamoso y no queratinizado, que está formado por una capa única de células basales cilíndricas que están ancladas mediante midesmosomas a la membrana basal subyacente, por otras 2 o 3 capas, que es lo que vemos aquí en el acercamiento de células aisladas. Posteriormente va a haber un área de dos capas de células escamosas superficiales. Luego vamos a tener un área superficial de células más externas que está incrementada por la presencia de micropliegues y microvellosidades que van a facilitar la adhesión de la película lagrimal y la mucina. Y después de un ciclo de pocos días, las células superficiales van a desprenderse y pasan a la lágrima. Y por último vamos a tener una quinta capa que son las células madre. Aquí estas células madre de la córnea se van a localizar principalmente en el limbo esclerocorneal, ubicadas específicamente en las empalizadas de Vogt.
¿Por qué son importantes estas células? Porque la insuficiencia de estas células va a dar lugar a efectos epiteliales crónicos y a conjuntivalización, es decir, una inestabilidad del epitelio con vascularización, aparición de células caliciformes. Se cree que dichas células son fundamentales para mantener una barrera fisiológica que impida al tejido conjuntival crecer sobre la córnea. Entonces, esto es lo que pasa en el pterigion, ¿cierto? O sea, entonces, un desbalance entre esa producción. Y la insuficiencia de estas células límbicas puede corregirse mediante un trasplante autólogo o heterólogo de células madre, simplemente un abrebocas para algo que vamos a ver más adelante. Tenemos la membrana de Bowman. Esta membrana de Bowman es la capa superficial acelular del estroma formada por fibras del colágeno. Luego nos adentramos entonces en el estroma, que representa cerca del 90% del grosor de la córnea y se compone de capas de fibrillas de colágeno orientadas regularmente y separadas por una sustancia fundamental de potroglucanos, que es el sulfato de condroitina y el sulfato de queratano. Acá pues vamos a encontrar microblastos modificados, que es lo que nosotros denominamos como queratinocitos, que van a estar dispersos a lo largo de todo el estroma. El mantenimiento de esta disposición, que es tan ordenada como lo vemos en la gráfica, es trascendental, porque es lo que le ofrece la transparencia a la córnea. El estroma puede cicatrizar, pero no se regenera tras lesiones. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Con respecto a la membrana de Descemet, que es la que observamos aquí en la gráfica, es una línea individualizada compuesta por un fino entramado de fibrillas de colágeno de un tipo diferente al estroma. Y finalizamos entonces con el endotelio, que está compuesto por una monocapa de células poligonales. Las células endoteliales mantienen la córnea parcialmente hidratada al bombear el exceso de líquido fuera del estroma, y la densidad celular en los adultos jóvenes de aproximadamente 3.000 células por milímetro cúbico, y la densidad desciende hasta unas 500 células por milímetro cúbico, y aparece edema corneal con pérdida de la transparencia. Es pues como en el proceso de envejecimiento. Ya ahora, conociendo de antemano cuál es esa anatomía de la córnea, vamos a empezar a hablar del tema con respecto a las queratitis bacterianas. Por lo general, las queratitis bacterianas solo se producen si hay una alteración de las defensas oculares, pero no obstante, hay algunas células que son capaces, algunas bacterias, perdón, que son capaces de atravesar el epitelio corneal sano, normalmente en el contexto de una conjuntivitis grave. Entonces es importante recordar que las infecciones pueden ser polimicrobianas, y hay incluso casos de sobreinfección entre bacterias, hongos, parásitos, etcétera. Y los patógenos más habituales que vamos a encontrar en las infecciones, en este caso la queratitis bacteriana, es Pseudomonas aeruginosa, que es un bacilo gram negativo oblicuo que puede formar parte de la flora comensal del tubo digestivo. La infección suele ser agresiva y representa más del 60% de las queratitis asociadas a los pacientes con lentes de contacto, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos al Staphylococcus aureus, que es una bacteria gram positiva, coagulasa positiva como conocemos, que se encuentra en la flora normal de las fosas nasales, en la piel, en la conjuntiva, y la queratitis tiende a presentarse como un infiltrado local blanco o blanco amarillento bastante bien definido, como lo vamos a ver ahorita en imágenes posteriores. Y tenemos como tercero en frecuencia pues los streptococcus. En este caso pues tenemos a Streptococcus pyogenes, que es una bacteria gram positiva común en la garganta y en algunas otras mucosas como en la vagina. Streptococcus pneumoniae, o como lo conocemos neumococo, que es una bacteria gram positiva que está frecuente en las vías respiratorias, y a menudo las infecciones por Streptococcus son bastante agresivas. Bueno, ¿qué factores de riesgo vamos a tener entonces para poder tener una queratitis bacteriana? Entonces, los lentes de contacto. Entonces, sobre todo cuando se tiene un uso prolongado, se constituyen el factor de riesgo más importante para las queratitis bacterianas. Se cree que interviene decisivamente en la alteración del epitelio corneal secundario a la producción de hipoxia y a los traumatismos banales que se generan, así como la adherencia bacteriana a la superficie del lente en un biofilm que se produce. Los portadores de los lentes blandos tienen mayor riesgo de tener una infección asociada al lente de contacto, y hay un mayor riesgo de infección si se descuidan, pues, o hay una higiene inadecuada de los lentes de contacto, aunque también puede ocurrir inherente al uso de lentes de contacto, inclusive en las personas que sean bastante cuidadosos y que sean bastante meticulosos en el aseo de sus lentes.
Bueno, la tasa de incidencia anual por lentes de contacto va a cambiar. En lentes rígidos va a ser de 0.026%, en lentes blandos de uso diario 0.052% y en los lentes de blando de uso prolongado puede ser tan alta como hasta el 0.18%. Debemos incluir también los traumatismos, ¿cierto? En este caso no solamente los traumatismos que pueden tener el paciente de manera pues esporádica en su vida, sino también, por ejemplo, los traumatismos secundarios a eventos quirúrgicos, podrían relacionarse con infecciones bacterianas secundarias y generalmente va a ser producido por bacterias atípicas. Y finalmente, no menos importante, las enfermedades de la superficie ocular. Entonces, las queratitis hepáticas crónicas, las queratopatías bulosas, el ojo seco, las blefaritis crónicas, las triquiasis, inclusive hasta el endotropion, y la exposición a enfermedades alérgicas e inclusive el uso de anestésicos corneales podrían generar entonces un riesgo más aumentado que otros pacientes para poder tener una queratitis bacteriana. Hay otros factores que no incluí aquí en la diapositiva, como por ejemplo la inmunodepresión local o sistémica, la diabetes o cualquier inmunodeficiencia adquirida y la hipovitaminosis A también son factores de riesgo. ¿Qué va a hacer la queja de nuestro paciente? Porque va a consultar por un dolor ocular, por fotofobia, por visión borrosa y también podría presentarse con secreción mucopurulenta o purulenta, ya sea en fondo de sacos o de manera externa en los párpados de nuestro paciente. ¿Qué vamos a observar nosotros? Entonces miren estas imágenes, quiero que se las graben, veamos muy bien, entonces se pueden encontrar defectos epiteliales, esos defectos epiteliales son con infiltrados que abarcan áreas de gran tamaño o que son mayores y que generan una importante congestión periquerática significativa. En este caso vemos que es un defecto epitelial y un infiltrado que es demarcado, que podríamos marcar fácilmente en la córnea, inclusive sin el uso de una tinción, que es muy compatible entonces con una queratitis bacteriana. Ahora, podemos tener este tipo de infiltrados, pero también podríamos tener úlceras grandes que abarquen hasta el 70-80% de la superficie corneal, pero miren que sigue esas mismas características, es delimitado, tiene una congestión periquerática significativa e igualmente podemos delimitar de manera importante ese defecto epitelial que se está generando en esta lesión. Podemos encontrarnos entonces con edema estromal. Ese edema estromal puede ser leve, moderado, puede ser bastante grave. Podemos encontrar pliegues en Descemet en nuestro paciente e inclusive podríamos encontrar asociado una uveitis anterior e inclusive la presencia de hipopion, como lo vemos en la imagen de la derecha, ¿cierto? Aquí vemos entonces cómo está presente el hipopion asociado e inclusive debemos ser muy exquisitos en nuestro examen físico porque podríamos encontrar sinequias posteriores en las queratitis que son moderadas o en las queratitis que ya son graves. Y adicionalmente a eso, pues pueden formarse los precipitados queráticos en placas sobre el endotelio continuo al estroma afectado. Y podemos encontrar un ojito con bastante quemosis, con edema palpebral y con síntomas en los anexos oculares. Entonces observamos en este caso, pues en la imagen, como les decía, una importante infiltrado, un importante defecto epitelial asociado pues a edema estromal. Encontramos el hipopion asociado, muy probablemente este paciente también pueda tener una uveitis anterior asociada. Y acá pues tenemos ya una úlcera que es bastante grave, no podemos distinguir de manera importante la córnea y ya tenemos una perforación ocular asociada. Este es una queratitis que fue desarrollada por pseudomonas. Entonces miren las características tan importantes que podemos ver allí. Es importante reconocer que también lo podemos asociar a escleritis, especialmente en infecciones que sean bastante graves, e inclusive pues en manejos inadecuados o en pacientes que tengan infecciones bastante graves, podemos encontrar inclusive endoftalmitis asociada. Entonces, miren aquí cómo vemos el defecto epitelial con el infiltrado que se puede delimitar. Tenemos entonces la presencia de hipopion, una esclera que está bastante conjuntiva, un ojito que tiene inclusive edema palpebral. Entonces miren que aquí nos habla entonces de un síntoma de una enfermedad bastante grave. Y también quiero pues como
les traje esta imagen que está en A y B porque con un tratamiento adecuado, esta lesión que se ve tan turbia, tan, digamos, tan de mal pronóstico, podría tener un desenlace tan importante como el que vemos en el B, ¿cierto? Hay una cicatrización resultante, ¿cierto? En eso no lo discutimos, que puede ser intensa, incluso puede haber inclusive vascularización asociada a esta misma lesión, que genera inclusive opacificación y tumbar un poco la agudeza visual de nuestros pacientes. Inclusive podría llevar a un astigmatismo irregular secundario, pero miren entonces cómo salvamos la córnea de este paciente con un tratamiento adecuado. Aquí vemos también una queratitis por Staphylococcus aureus. Las queratitis por Staphylococcus aureus tienen unas lesiones infiltrativas que son bastante localizadas, que pueden ser pequeñas o que pueden ser moderadas en tamaño, que se localizan de manera importante y asociados, pues miren acá el hipopion, todo ese edema en la parte de la córnea. Y también, pues vemos entonces aquí, es un infiltrado corneal, que vemos que está en todo el centro, o podríamos llamar más paracentral, de aproximadamente unos 4 por 4 milímetros. Si lo vemos pues en este corte que estamos haciendo a 45 grados en la lámpara de hendidura, vemos que hay compromiso del estroma anterior, que hay inyección periquerática y hay hipopión en este paciente. Son las características de la infección por estafilococos. En este ojo vemos entonces, por ejemplo, afectación importante de los anexos, tenemos edema palpebral, tenemos hiperemia vulvar importante, está una úlcera corneal que es anular, que está infiltrada, y la presencia del hipopión que observamos allí. En este caso, pues tenemos una queratitis que es muy compatible con una infección por Pseudomonas aeruginosa. Y aquí, por ejemplo, vemos este paciente con tinción de fluoresceína y con azul cobalto, donde se observa de manera importante el defecto epitelial en nuestro paciente. La hipoestesia corneal puede sugerir una queratopatía neutrófica asociada. La sensibilidad también puede verse reducida en afecciones crónicas de la superficie ocular, en la queratitis herpética y con el uso prolongado de lentes de contacto. La hipoestesia corneal la quise poner en una diapositiva diferente porque es muy importante evaluarla siempre en nuestros pacientes. Aquellos pacientes con uso prolongado de lentes de contacto, con enfermedades crónicas alérgicas, inflamatorias, crónicas de la superficie ocular, o inclusive en los pacientes que han tenido antecedente de queratitis herpética, siempre la hipoestesia corneal es un síntoma que debemos evaluar pues, en nuestros pacientes, porque esto, pues, sin duda alguna puede llegar a un riesgo más elevado de una infección por queratitis bacteriana. En el diagnóstico diferencial tenemos las queratitis por otros microorganismos, ¿cierto? Los hongos, la contamoeba, el herpes simple, las micobacterias. Tenemos las queratitis marginales, los infectados corneales inflamatorios estériles asociados a lentes de contacto, las queratitis ulcerativas periféricas y la queratitis tóxica. Todos esos son diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta a la hora de pensar en una queratitis bacteriana. Además del aspecto clínico que ya lo evaluamos, ¿cierto? Esas características propias de las úlceras o de las queratitis bacterianas, es muy importante ayudarnos de pruebas complementarias. En estas pruebas complementarias tenemos el raspado corneal, ¿cierto? O las muestras corneales. El raspado corneal pues, puede no ser necesario para infiltrados que sean muy pequeños y sobre todo si no hay defectos epiteliales o están muy lejos del eje visual, pero sí los debemos pensar, por ejemplo, en todas esas úlceras que vimos con anterioridad. Entonces, ¿cómo se realiza? Inicialmente vamos a utilizar pues una gota de anestésico, es un procedimiento que puede ser incómodo para nuestros pacientes, idealmente debería utilizarse un anestésico tópico sin conservantes, ya que los conservantes reducen la viabilidad bacteriana en el cultivo. Suele bastar con una gota de proximetacaína al 0.5%, ya que la tetracaína pues, posee un mayor efecto bacteriostático. Estos raspados pueden realizarse con agujas que puedan ser desechables, un bisturí desechable, un N11 Bar Parker, con el extremo acomodado de una aguja hipodérmica de calibre grande, 20-21, o podría realizarse con una espátula estéril como por ejemplo la de Kimura. El moco y el tejido necrótico deben retirarse inicialmente de la superficie antes de realizar ese raspado como lo vemos acá en la imagen A. Se van a raspar los bordes y la base, a no ser de que sea muy delgada la lesión, y se hace una extensión fina sobre uno o dos portaobjetos para el examen microscópico. Siempre se debe hacer el examen de Gram, ¿cierto? Y se reserva una zona en el extremo de la cara del porta por convención, en la parte de arriba, para etiquetarla con lápiz, para indicar pues, los datos del paciente, la fecha de la toma de la muestra, etc.
Básicamente se repite el raspado para cada medio y se siembran las muestras en las placas de cultivo a las cuales nosotros como profesionales querramos cultivar. Esto pues con cuidado de no romper la superficie del gel, porque recordemos que muchas de las bacterias son aerobias y si yo realizo pues este procedimiento podría crear pues un falso positivo o un falso negativo. En este caso, entonces, ¿cuándo vamos a indicar la toma de muestras a través del raspado corneal? Cuando el infiltrado sea central, cuando el infiltrado sea mayor a 2 milímetros, cuando haya compromiso estromal, cuando haya presencia de múltiples focos, cuando no haya respuesta al tratamiento inicial, antecedente de cirugías corneal o cuando yo esté sospechando una queratitis infecciosa que no tenga un origen bacteriano. Bueno, otra condición muy importante que no lo puse en la diapositiva, pero quiero mencionarles que hay que dejar de transcurrir mínimo 12 horas sin tratamiento antes de realizar un raspado si se han empezado a indicar pues tratamientos antibióticos previos. Perfecto. Bueno, digamos que hay muchos medios de cultivo para los raspados corneales. Tenemos múltiples: el agar sangre, el agar chocolate, la destroza en saburat, el agar no nutritivo sembrado con Escherichia coli, el caldo cerebro-corazón, el caldo de carne y cocida, etcétera, ¿cierto? Tenemos diferentes tipos de cultivo y todo va a depender del agente en el cual estemos pensando. Y digamos que en la literatura se reconoce un orden y es utilizar inicialmente el gram, luego el agar sangre, el sauran, que es el medio destrozado, el tioglicato y el agar chocolate, en ese orden. Sin embargo, miren que tenemos diferentes medios con las diferentes observaciones que tengo acá y la especificidad para cada uno de los agentes. Entonces, yo estoy pensando más en una bacteria, pues definitivamente debería utilizar aquellos medios en los cuales yo posiblemente considere que ese agente vaya a crecer. En este caso vemos entonces unos resultados. En la imagen vemos una proliferación de Staphylococcus aureus en agar sangre en forma de colonias doradas. Mírenlas acá que se ve pues muy claras en la superficie brillante. Y en el D tenemos una proliferación de Neisseria gonorrea en agar chocolate. Entonces son ejemplos de cómo observamos esa proliferación en las diferentes muestras o en los medios. Bueno, entonces, básicamente la tinción de Gram nos va a mostrar entonces la diferencia entre las bacterias que son gram positivas o gram negativas según la capacidad para penetrar el colorante. Las bacterias que captan la violeta de cristal son las gram positivas y las que no pues son las gram negativas. Entonces, en este caso en la tabla expongo otras tinciones que generalmente no van a ser necesarias como agentes iniciales, pero deben tenerse muy en cuenta a la hora de tener pues una sospecha por alguno de los agentes que no son tan frecuentes en nuestro medio, pero que si en algún momento en un paciente lo sospechamos, debemos conocer cuáles son esas tinciones complementarias que deberíamos exigir al laboratorio. Con respecto al tratamiento, pues hay algunos aspectos generales. Lo primero es que, a pesar de hablar de una úlcera corneal, siempre se debe plantear el ingreso hospitalario o la hospitalización en aquellos pacientes que no puedan cumplir con el tratamiento adecuado, que no sean capaces de administrárselo, o en aquellos casos en donde se considere que hay un agente agresivo sospechoso y sobre todo si se ve afectado un ojo único. Entonces, a pesar de ser una úlcera corneal, ¿cierto? Y que creamos que el tratamiento pues, puede ser muy efectivo, hay que pensar en esas consideraciones específicas para aquellos pacientes que definitivamente van a requerir una hospitalización. Es importante que suspendamos inmediatamente el uso de los lentes de contacto. En estos pacientes se dejará inicialmente sin lentes de contacto y se puede tapar el ojo con un protector de plástico transparente mientras no se instilen los colirios si hay adelgazamiento significativo o perforación. Entonces, puede que no sea necesario un tratamiento intensivo para los infiltrados pequeños que parezcan clínicamente estériles y no puede deducirse con fiabilidad el germen causado basándose en el aspecto morfológico de la úlcera. Entonces, a pesar de que yo les mostré algunas características de las úlceras principales en nuestros agentes más importantes, agentes etiológicos más importantes, nunca podemos fiarnos en que ese sea el agente directo. Entonces, por eso siempre deberíamos basarnos en regímenes antibióticos empíricos de amplio espectro. Bueno, con respecto al tratamiento local, entonces debe ser abordados en un riesgo de pérdida visual potencial. Entonces, las úlceras periféricas pequeñas que no se tiñen, se puede comenzar con gotas de fluoroquinolona cada 2 a 6 horas.
En las úlceras que son defectos epiteliales y reacción de cámara anterior, podría utilizarse fluoroquilaronas cada hora durante todo el día, y las úlceras grandes o que amenacen la visión, que tengan reacción de cámara anterior, moderada o grave, o que involucren el eje visual, deben ser siempre cultivadas y tratadas con tobramicina o gentamicina fortificada 25 a 50 miligramos por mililitro cada hora, todo el día, alternada con el uso de vancomicina fortificada al 25 a 50 miligramos por mililitro cada hora durante el día. Con respecto a la cicloplegia, se recomienda en pacientes con reacción significativa de la cámara anterior para el control del dolor y la prevención de la formación de sinequias posteriores. Los midriáticos podría ser el ciclopentolato al 1%, amatropina al 2%, atropina al 1%, y en este caso, pues como les mencionaba, son principalmente para evitar las sinequias posteriores y reducir el dolor. Con respecto a los usuarios de lentes de contacto, hay unas condiciones específicas. Entonces, los pacientes que tienen lentes de contacto, pues hay el riesgo más alto de tener gérmenes resistentes. Entonces, en este caso, pues podría utilizarse monoterapia con fluoroquinolona de cuarta generación, como baxifloxacina, gatifloxacina o moxifloxacina usados cada hora, o podría utilizarse la cefazolina fortificada 500 miligramos por mililitro o la vancomicina fortificada cada hora para aquellos pacientes que son alérgicos a las penicilinas o las cefalosporinas, asociado ya sea a gentamicina o tobramicina, 14 miligramos por mililitro cada 30 minutos alternados con la inicial. El tratamiento tópico va a permitir tener altas concentraciones tisulares. Entonces, inicialmente debe consistir en antibióticos de amplio espectro, como les mencionaba, que cura los patógenos más comunes. Y al principio se van a instalar gotas cada hora, de día y de noche, durante 24 a 48 horas. Se evalúa al paciente y se puede reducir en frecuencia dependiendo de la evolución clínica. La instilación de microfloxacino se ha asociado con la aparición de precipitados corneales blandos, que son los que les muestro en esta diapositiva. Entonces, se han reportado diferentes precipitados corneales asociados al uso de ciprofloxacino que podrían retardar la curación epitelar. Entonces, tengo esta tabla en donde hay los diferentes tratamientos o regímenes empíricos dependiendo del agente en el que esté pensando y las concentraciones en las que se pueden utilizar. Con respecto a los esteroides, sin duda alguna hay mucha tela que cortar al respecto de este tema. Yo sin duda alguna en lo que pude revisar deberían evitarse a toda costa el uso de esteroides. Deben ser evitados principalmente en la fase aguda de la queratitis infecciosa porque pueden empeorar la lesión y mascarar signos de una infección grave. Sin embargo, después de una infección bajo control, algunos pacientes seleccionados con inflamación corneal central o inflamación importante en la cámara anterior se podrían beneficiar del uso de esteroides en conjunto con antimicrobianos, pero esto tomado con muchas pinzas. Entonces, ojo, eso solo debe ser iniciado si las úlceras están respondiendo adecuadamente al tratamiento antibiótico y en pacientes específicamente seleccionados. Entonces, por eso se los puse en mayúscula, evitar esteroides, sin duda alguna. Con respecto al seguimiento, debería hacerse un seguimiento diario, dentro de lo posible, hasta que se observe una respuesta al régimen de antibióticos. En el seguimiento debería evaluarse el tamaño del defecto epitelial, el tamaño y la profundidad del infiltrado, el grado de dolor que experimenta el paciente y la reacción que tenga en cámara anterior. Se va a empezar a disminuir los antibióticos cuando la úlcera mejore. Es importante cada vez más irlo reduciendo, ya que muchos de estos antibióticos, como lo hemos podido ver en las consultas, pues en nuestros pacientes pueden tener efectos adversos y síntomas a nivel ocular. Si definitivamente empeora, debe considerarse realizar un cultivo nuevamente o hacer un cultivo si no lo habíamos planteado inicialmente, agregando los antibióticos fortificados. Y en las úlceras severas, en las extensiones esclerales y en las perforaciones corneales, pues el paciente debe ser idealmente hospitalizado, monitoreado frecuente o administrar pues gotas de una manera más importante. De pronto pensé en la necesidad de antibióticos sistémicos si ya estoy pensando en una endoftalmitis, y el paciente podría ser llevado a cirugía si no se puede aplicar la gota, si hay dificultades en el seguimiento, si hay problemas pues de la parte social. La cirugía, como la queratoplastia laminar o penetrante, se va a realizar en los casos en donde no haya respuesta médica o donde haya perforaciones como complicación. Se deben realizar siempre directomías periféricas en el momento de la queratoplastia penetrante, y las perforaciones más pequeñas, menor a 2 milímetros, se pueden tratar con lentes de contacto de vendaje o pegamento corneal, y los pacientes con mal cierre de párpado o queratitis neutrófica se considera la tarsorrafia temporal o permanente como otras indicaciones quirúrgicas en nuestro paciente. Entonces aquí podemos ver una queratoplastia
penetrante en un paciente que se perforó pues su úlcera corneal. Hablemos ahora un poco acerca de las queratitis micóticas. Las queratitis fúngicas o las queratomicosis son procesos inflamatorios e infecciosos causados por algunos de los múltiples hongos patológicos capaces de invadir la superficie ocular. Es una enfermedad lenta e implacable que debe diferenciarse de otros tipos de afecciones en la córnea con una presentación similar. Es una infección grave que tiene resultados visuales catastróficos y su incidencia está aumentando en frecuencia. Nos podemos enfrentar entonces con diferentes tipos de órganos. Podemos tener levaduras, como por ejemplo Candida species, podemos tener filamentosos, como por ejemplo Aspergillus, Fusarium, Cladosporidium, inclusive Curbularium. Y podríamos tener no septados como Rhizopus species. Con respecto a los factores de riesgo, entonces vamos a tener diferentes. Entre ellos, pues podemos tener el trauma, las enfermedades de la superficie ocular, el uso de esteroides tópicos, la geografía y el clima. ¿Por qué la geografía y el clima? Porque en los climas cálidos, la regla es que los organismos más comunes son los hongos filamentosos, como por ejemplo el Fusarium y el Aspergillus que les mencioné, y estos pues tienen una fuerte asociación con el trauma. Mientras que se pueden encontrar, por ejemplo, en climas un poco más tropicales, una variabilidad importante entre las levaduras y los septados, como por ejemplo encontrarse una alta proporción de Fusarium y una proporción moderada, por ejemplo, de Candida. También podemos encontrar el inmunocompromiso, ya sea adquirido o innato, y el uso de lentes de contacto sigue siendo un factor de riesgo que también debemos tener allí. Entonces hay unos factores de riesgo que podríamos dividir para aquellos pacientes que tienen una infección por queratitis de hongos filamentosos y para aquellos con queratitis por cándida o por levaduras. Entonces, generalmente con hongos filamentosos nos encontramos con pacientes jóvenes, con antecedentes de traumas vegetales, con uso de corticoides tópicos de manera crónica, con antecedentes de cirugías en córnea, con uso de lentes de contacto, con queratitis crónica debido a diferentes patologías de la superficie ocular y trabajo en labores agrícolas, mientras que las infecciones por levaduras las vamos a encontrar más en pacientes mayores, en antecedentes de queratopatías, en uso prolongado de esteroides, en queratitis crónica, en enfermedades oculares previas y en enfermedades inmunosupresoras. Nosotros deberíamos dividir a los hongos de esta manera para poder ejemplificar cuáles son los hallazgos que tenemos en nuestras infecciones tipo queratitis. Entonces, inicialmente hablamos de las levaduras, que son microorganismos unicelulares o ovoideos que se reproducen por gemación. Generalmente los vamos a encontrar en climas templados. Tenemos los filamentosos, que los podríamos dividir en septados, pigmentados y no pigmentados, y los vamos a encontrar en toda la, digamos, la población del mundo. En este caso, pues estos organismos, a diferencia de las levaduras, son pluricelulares y tienen unas proyecciones llamadas hifas que son más frecuentes en los climas tropicales, aunque pues no es raro que nos encontremos pues uno que otro en climas cálidos. Y tenemos pues finalmente los filamentosos no septados. En general, los hongos están esparcidos por todo el mundo, a pesar de que les dije con algunas características dependiendo del clima y la ubicación geográfica, la verdad es que podríamos encontrar cualquiera de ellos a lo largo del territorio. Y por sus capacidades como organismos saprófitos y libres, pues van a subsistir con materia orgánica en descomposición, lo cual pues produce que sean organismos bastante perpetuos. ¿Cómo es la fisiopatología? Básicamente, la infección probablemente comienza cuando hay una ruptura en la integridad epitelial de nuestra córnea y allí pues va a haber una proliferación de nuestro hongo en donde se van a producir antígenos fúngicos y toxinas que se van a liberar a la córnea que van a conllevar a necrosis y daño de su arquitectura, comprometiendo la integridad y la función del ojo. Lo primero que hay que tener en cuenta es la prevención primaria. ¿Listo? Entonces, es muy importante que siempre en nuestras consultas hagamos una prevención primaria a estos pacientes. Entonces, es importante siempre el uso de anteojos de seguridad mientras se trabaja en actividades al aire libre, como en jardinería, como en trabajo con material vegetal, inclusive si es algo de hobby o si es el trabajo como tal.
Es muy importante además la higiene que se debe tener con los lentes de contacto y evitar el uso de esteroides cuando no son definitivamente necesarios o no son prescritos por un especialista. Entonces miren que son pequeñas acciones que van a evitar que el paciente pues presente una infección micótica y que pueda llevar a la pérdida de su ojo. ¿Qué vamos a observar entonces? Entonces aquí observamos, por ejemplo, en esta imagen, la clínica típica que vamos a encontrar de una queratitis por filamentoso, que son bordes desflechados, como lo vemos en la fecha, que no están definidos, que están plumosos, que podríamos tener un gran defecto epitelial asociado a este mismo defecto, y vemos aquí en esta imagen los pliegues en Descemet que se están presentando a lo largo de todo ese defecto epitelial. Y miren aquí en la imagen B cómo se observan esos mismos bordes plumosos, un gran defecto epitelial, pero miren todas esas lesiones epiteliales que se están presentando alrededor de ese defecto epitelial. Esto es muy compatible con una lesión fúngica. También nos encontramos, por ejemplo, acá con un infiltrado anular. Ese infiltrado anular igualmente tiene unos infiltrados que son satélites que podemos observar fuera. Tenemos una importante vascularización asociada a la lesión y además pues vemos el hipopio en la parte inferior. Aquí tenemos una imagen que es una cándida, una levadura tipo cándida especie que es teñida por blanco calcoflúor, que es una de las tinciones pues, que podemos utilizar. Aquí en la imagen de la izquierda vemos entonces una queratitis por fusarium. Vamos a notar el importante edema corneal que tiene este paciente, un hipopion bastante importante igualmente. Tenemos la úlcera corneal que es en este caso paracentral, con infiltrados algodonosos, con bordes que están digamos, parcialmente delimitados, y hay una opacidad importante en toda la periferia que nos habla de ese compromiso alrededor. Y pues ni hablar entonces de los síntomas en anexos, edema palpebral, tenemos una conjuntiva vulvar que está bastante hiperémica. Y tenemos en este caso, pues en la imagen de la derecha también una queratitis por hongo filamentoso. Observamos las diferentes lesiones que pueden ser múltiples con satélites en este caso, pueden estar presentes inclusive si estamos hablando de un filamentoso, aunque pueden ser más frecuentes inclusive en las infecciones por Candida, y vemos aquí entonces el hipopión asociado. Esta es una queratitis por Candida. Esa queratitis tiene bordes bastante plumosos, lechosos. Miren que es un engrosamiento importante, opacificación casi total de la córnea. Tenemos un hipopión sin duda alguna ahí presente y, como les digo, síntomas pues oculares, hiperemia conjuntival importante, tenemos edema palpebral, tenemos secreción importante en fondo de saco como lo vemos en esta imagen. Y aquí pues ya vemos pues, lo que no deberíamos llegar, que es una úlcera micótica ya perforada, en donde sin duda alguna se van a requerir entonces tratamientos más agresivos. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen que me pareció muy importante mostrarles. En la parte superior observen que tenemos una infección, en este caso es una queratitis por un hongo, entonces se podría ver un defecto epitelial con unos bordes que no están tan definidos, podemos ver algunas lesiones satélites, pero mire qué pasa cuando hacemos una tinción con fluoresceína. Ya observamos el gran defecto epitelial que tiene el paciente, y ahora si le ponemos el azul cobalto, miren, casi el 80, más del 90% de la córnea está comprometida con este defecto epitelial. Entonces por eso es muy importante siempre ante la sospecha de un defecto epitelial, una queratitis, en este caso micótica, o inclusive en todas, hacer una buena tinción e igualmente aumentar al máximo, al 100%, la luz de nuestra lámpara de hendidura, abrir el haz al 100%, y aumentar la luz para que podamos observar entonces estas características de la úlcera. Como pruebas complementarias están las tinciones, ¿cierto? Podríamos utilizar el KOH, el GRAM, el GINSA, una sensibilidad bastante pobre, 50%, el blanco flúor que podría ayudarnos a teñir a cándida, el periódico de Schiff y la plata metenamina. Como cultivo, pues podríamos utilizar el agar sabourado, que es el destrozado, y también el agar sangre. Podemos utilizar la PCR, que es la reacción en cadena polimerasa, que tiene una sensibilidad del 90% y sin duda alguna es la prueba de elección. Y la biopsia corneal en queratitis micótica en sospecha sin mejoría de 3 a 4 días o sin aislamiento del germen al cabo de una semana. Se toma un bloque de 2 a 3 milímetros hasta el estroma profundo y se envía a cultivo y para análisis patológico. Perfecto. Bueno, hay un diagnóstico diferencial muy importante que es la queratitis por Pythium.
La keratitis porphyrion es un oomycetes parásitos. Básicamente es un microorganismo que antes se creía que era un hongo, pero ya en este momento se sabe que pertenece pues al reino de los parásitos. En últimos tiempos, pues en este caso se han demostrado diferentes y múltiples infecciones queráticas por Pythium, y las características van a simular mucho una queratitis por un hongo. En este caso, entonces, miren estos infiltrados estromales que se presentan en anillo, que se presentan el hipopion muy marcado en todas estas imágenes. Hay exudados endoteliales y también se pueden perforar fácilmente. Entonces, ¿cuál es la característica distintiva clásica de la queratitis por Pythium? Que incluye un infiltrado en forma de punto reticular que se podemos observar en esta imagen, que hay proyecciones tentaculares, como las que vemos acá en la imagen inferior. Ellas proyecciones tentaculares pues no son tan frecuentes encontrarlos en las infecciones por hongo, y puede crear surcos periféricos y limbales muy tempranamente. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial. No es una infección por un hongo, es la queratitis por Pythium. ¿Cómo se da el tratamiento? Entonces, las úlceras fúngicas son por inherencia pues difíciles de tratar. El diagnóstico se va a retrasar y los medicamentos son limitados y bastante eficientes en su capacidad para penetrar profundamente a la córnea. El medicamento que está aprobado por la FDA es la natamicina al 5%. Realmente en nuestro medio también podríamos encontrar la alternativa al 2.5%, que tiene pues varias ventajas, entre ellos pues que es más fácil de conseguir, y lo segundo pues que es un poco más económica. Sin embargo, pues tenemos otras estrategias que pues nos, digamos, han demostrado tanta evidencia como la natamicina al 5%, como por ejemplo la anfotericina B al 0.15%, que se puede preparar, pues, lo que se recomendaba previamente es prepararla para llegar a una dilución del 0.16%, y en este caso solo se usa solo en combinación con la tamicina con resultados relativamente buenos. Entonces, digamos que inicialmente se utilizaba la anfotericina B de una manera muy frecuente hasta que se encontró pues esa importante asociación de la natamicina, especialmente pues al 5%. También podríamos utilizar el voriconazol, es un agente triazólico derivado del fluconazol en una dilución del 1% para vía tópica. Pues, lo podríamos utilizar vía tópica, o también se puede utilizar de manera oral, 400 miligramos cada 12 horas, o inclusive se habla en algunos estudios de inyectar en estroma corneal 50 microgramos en 0.1 mililitros. Hay diferentes estudios que entre ellos pues el MUX 1 y 2 que han comprobado o su objetivo era comprobar si realmente darle voriconazol oral era eficiente o no, y definitivamente no se encontró pues eficiencia. Entonces definitivamente no hay diferencia alguna. Y tenemos el posaconazol oral, que es un triazol de nueva generación que ha demostrado éxito en la erradicación de infecciones profundas por Fusarium específicamente. Entonces ahí vemos que las estrategias no son muchas, es una infección que es difícil de tratar, pero deberíamos tener todo lo que está en nuestras manos para poder darle el tratamiento a nuestros pacientes, y muchos de ellos pues podrían responder de manera adecuada a pesar de estos tratamientos tan limitados que tenemos en nuestros medios. Con respecto a la cirugía, pues se recomienda un desbridamiento periódico, ¿cierto? Es normal que se use en las queratitis fúngicas. Este desbridamiento periódico va a ayudar a eliminar el tejido necrótico, que es muy frecuente encontrar en las infecciones por hongos, y va a disminuir la carga de organismos. Además, pues va a mejorar la penetrancia de las drogas y se puede hacer cada 24 a 48 horas. Ahora, si todo falla, ¿cierto? Que no sería lo ideal, se puede utilizar un colgajo conjuntival que podría impedir la infección, y si definitivamente no hay respuesta, una queratoplastia lamelar o penetrante, y si hay perforación, injerto de parche o trasplante terapéutico. El seguimiento debe hacerse de manera estrecha, por lo menos por 2 semanas, con los antimicóticos tópicos y los antimicóticos sistémicos. Con respecto al pronóstico, las secuelas de queratitis fúngica son devastadoras. Puede haber pérdida visual severa hasta en el 63% de nuestros pacientes, y hasta el 20% podrían llegar a evisceración. Y la necesidad de queratoplastia penetrante se puede presentar hasta en el 38% en algunas series de casos que leí. Hablemos ahora de la queratitis por herpes simple. Entonces, el virus de herpes simple es una infección común que se presenta de por vida y que a menudo es asintomática. La prevalencia en Estados Unidos es del tipo 1 es hasta el 50%, y del tipo 2 puede llegar hasta el 12%. Es una incidencia mundial de queratitis por virus herpes simple es de 1.5 millones al año, de los cuales 40.000 casos nuevos provocan una discapacidad visual grave. La enfermedad puede ser unilateral
o más raramente la podemos presentar de manera bilateral. Va a diferenciarse por edad, ubicación geográfica, nivel socioeconómico, que van a afectar la prevalencia de la enfermedad. El virus del herpes simple puede afectar todas las capas de la córnea y puede estar acompañado de blefaroconjuntivitis asociado pues a su fisiopatología. Vamos a encontrar entonces lesiones dendríticas clásicas con bulbos terminales como las que vemos en la imagen y se pueden presentar activaciones recurrentes. Entonces pacientes con cicatrizaciones en la córnea, necrosis y disminución de la sensibilidad, lo que ya hablábamos previamente, la córnea neurotrófica. ¿Cuál es la fisiopatología? Entonces, digamos que adquirimos la infección por virus herpes simple. Esa adquisición de la enfermedad se puede hacer con el contacto directo con las lesiones y las vesículas. Este puede ingresar, pues, como por las mucosas, ya sea a nivel nasal, oral o inclusive a nivel ocular directamente. Digamos que tiene la capacidad de generar una infección, hacer digamos, un paso intermedio en el ganglio trigémino. Allí entonces lo que va a hacer es resguardarse en una fase latente y debido a diferentes condiciones, pues va a volverse a expresar en las diferentes lesiones. Entonces, en este caso es importante que recordemos entonces la primera rama, que es la oftálmica del trigémino, en donde tenemos terminaciones a nivel de las superficies oculares y podríamos tener entonces lesiones ya a nivel de párpados, a nivel párpado superior, párpado inferior, periauriculares y lesiones en córnea. Entonces, no es digamos, infrecuente que podríamos tener todas estas manifestaciones asociadas a esta fisiopatología por la cual se presenta el virus. Los factores de riesgo para que se dé la expresión del virus, entonces, luz de sol, la fiebre, el trauma, el calor, los ciclos menstruales, el estrés, la manipulación del nervio trigémino, la enfermedad infecciosa y estados de inmunocompromiso, e inclusive el contagio con COVID-19 y la vacunación por COVID-19 ya están demostrados que son factores de riesgo para la expresión del herpes simple. Entonces, ¿a qué síntomas nos vamos a enfrentar? Entonces, nuestro paciente nos va a consultar por vesículas. Esas vesículas van a estar en diferentes estadios, unas iniciales como pápulas rojizas, otras con vesículas pustulosas o vesículas que estén pues como cerosas. También pueden haber vesículas que ya estén en estadios terminales, que estén costrosas, que van a estar en todo el recorrido del trigémino, en sus ramas oftálmicas y que se pueden presentar tanto en párpado superior, inferior, periorbitarios. Entonces, miren cómo el paciente nos puede consultar con estas características. Es muy importante que siempre que el paciente tenga estas características en la biomicroscopía o en el examen físico, inclusive se podrían observar, siempre debemos hacer la evaluación del ojo, es decir, la evaluación de la córnea y las superficies oculares para poder identificar si hay compromiso de una queratitis primaria por herpes simples virus. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Entonces, la queratitis por virus herpes puede presentarse como una queratitis epitelial, como la que estamos viendo en la foto. Este es el signo más temprano de enfermedad epitelial, que son vesículas transparentes elevadas, que luego van a formar una lesión dendrítica clásica. Esa lesión dendrítica clásica es la que estamos observando acá. Básicamente puede bifurcarse, puede ser dicotómica, y va a teñir de manera importante con la fluoresceína, como lo estamos viendo acá. Esta lesión, pues, podría pasar desapercibido si no la estamos viendo de una manera adecuada con la lámpara de hendidura. Si la vemos a simple vista, tal vez pase desapercibida. Por eso es muy importante siempre hacer la tinción, en este caso con fluoresceína, y poner el azul cobalto al 100% para poder observar esta úlcera dendrítica que podría evolucionar hacia una ulceración geográfica en la córnea, y especialmente pues va a verse en pacientes con inmunocompromiso o con uso de esteroides a largo plazo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la A una lesiones estrelladas compatibles con virus herpes simple. En la B vemos un lecho, una úlcera dendrítica teñida con fluoresceína y expuesta al azul cobalto. En la C vemos unos bordes de una úlcera dendrítica. Miren el tamaño de esta úlcera, que es un tamaño bastante importante, compromete gran parte del epitelio corneal, y en este caso pues está teñido con rosa de Bengala. Vemos en la imagen de una úlcera geográfica de gran tamaño, en donde ya esas dendritas se han unido y han formado úlceras geográficas importantes de gran tamaño, un gran compromiso del epitelio.
En la D podríamos observar entonces esa turbidez subepitelial residual en el proceso de tratamiento, y en la C, pues tenemos, en la F, perdón, tenemos una úlcera recurrente en ya un paciente que ha sido trasplantado cornealmente. ¿Cuál es el tratamiento? El pilar, pues son los antivirales, ya sea orales o tópicos. Entonces, el oral podríamos utilizar el aciclovir, el valaciclovir o el fanciclovir durante mínimo 14 días. Estos medicamentos, pues son antivirales tópicos y, asociados a medicamentos antivirales tópicos. Entonces, ¿cuáles? El ganciclovir tópico al 1.15%, ya está aprobado por la FDA desde el 2009. Se utiliza 5 veces en el día hasta que sane la úlcera y 3 veces al día durante una semana más. Entonces, miren que no nos están dando tiempo. El tiempo lo va a decidir cómo se esté manejando la úlcera. Se puede utilizar la telufurina al 1%, 8 a 9 veces en el día, por máximo 14 días, porque esta sí pues, puede producir una importante toxicidad corneal. El aciclovir tópico pues, no está aprobado por la FDA, pero podría utilizarse o se usa pues, fuera de los Estados Unidos. Sin duda alguna está contraindicado los esteroides. Se puede dar desbridamiento de las dendritas junto con la terapia antiviral para reducir la carga viral. Y tenemos un estudio muy importante que es el Herpes Eye Disease Study, que es la profilaxis a largo plazo con antivirales orales, que puede disminuir el riesgo de queratitis recurrente por herpes simples. Y la cirugía, que es la queratoplastia penetrante, pues debería indicarse una vez la enfermedad esté inactiva. Perfecto. Hablemos ahora de la queratitis por acantamoeba. Entonces, la acantamoeba, reconocida desde 1973, es una infección parasitaria rara que amenaza la visión y se observa con mayor frecuencia en usuarios lentes de contacto. Digamos, la característica más importante es el dolor desproporcionado con los hallazgos y la apariencia clínica tardía de un infiltrado estromal en forma de anillo, y es difícil de diagnosticar y aún más de tratar. Entonces vemos aquí esa úlcera en anillo con un infiltrado importante, en este caso más en la parte inferior que en la superior. Vemos una importante opacidad corneal con edema, en este caso que es un edema que produce inclusive vascularización o neovascularización corneal. Con respecto a la etiología de la incidencia, pues 2 de las 8 especies conocidas de Acantamoeba, especialmente Acantamoeba castellani y Acantamoeba polyphaga, son responsables de la mayoría de las infecciones. La Acantamoeba es una ameba de vida libre que está presente en piscinas, en jacuzzis, en agua del grifo, en agua de la ducha, y puede encontrarse en la solución de lentes de contacto. En el 2007, la FDA anunció un brote asociado a la solución multipropósito Complete Moisture Plus, que fue fabricada por Advanced Medical Optics. En este caso, pues, se produjo este brote por acantamoeba. Los factores de riesgo, ya lo hablamos: uso de lentes de contacto, exposición de organismos con agua contaminada, trauma corneal, niveles bajos de hemoglobina anti-acantamoeba en lágrimas. Entonces, más del 80% de las queratitis por acantamoeba aparecen en usuarios con lentes de contacto. En un estudio que leí, cerca del 75% de los pacientes que usan lentes de contacto estaban presentes en los pacientes con queratitis por acantamoeba. El 40% usaba lentes blandos diarios, el 22% usaba lentes rígidos permeables, y el 38% usaba lentes de uso prolongado o otros lentes. O sea que la mayoría usaba lentes blandos diarios. Perfecto. ¿Cómo es la fisiopatología? Pues básicamente la acantamoeba la podemos encontrar en forma de trofozoitos, en forma de quistes que pueden entrar al humano pues, de diferentes maneras, entre ellas pues al ojo, ¿cierto? En este caso, pues va a producir entonces los síntomas asociados siempre y cuando se cumplan ciertas características: una disrupción de la barrera epitelial de la córnea, la presencia de los quistes o los trofozoitos de manera importante en esa superficie, y otras condiciones, digamos, del hospedero que puedan generar la infección. Nuevamente, la prevención primaria es muy importante que la hagamos en todos nuestros consultorios. Entonces, dado que el tratamiento para acantamoeba es tóxico, es prolongado y muchas veces ni siquiera es efectivo, la prevención es muy esencial. Entonces, a los usuarios de lentes de contacto se les debe enseñar siempre cómo limpiar sus lentes de contacto correctamente, lavando sus manos previamente, haciendo contacto mínimo con el lente y aplicándolo de manera correcta. Se le debe indicar que nunca se deben lavar con agua del grifo, y debe evitarse el uso de los lentes de contacto a la hora de sumergirse a superficies húmedas, como por ejemplo jacuzzis, piscinas,
etcétera. Y lo otro es que, bueno, siempre se les debe informar que ante cualquier señal de peligro, pues nos visiten a nosotros. Con respecto al diagnóstico, es un diagnóstico difícil, generalmente se retrasa. Entonces, si hay sospecha clínica, siempre se debe raspar el área afectada de la córnea con un instrumento estéril. Como lo habíamos hablado, con cuchilla, con espátula, con aguja, inclusive con un hisopo o un aplicador de punta de algodón. Siempre con bajo anestesia, siempre en lámpara de hendidura. La muestra de cultivo se puede inocular en una placa de coli sembrada sobre agar sin nutrientes, que ya lo hablábamos, puede ser una de las principales para el crecimiento de este. Y los trofozoitos y los quistes de acatamoeba también se identifican con la ayuda de Gram, con Ginsarray, con hematoxilina iosina, con periódico de Sif y con calcofluor. Y también, pues, con la macroscopia confocal nos podemos ayudar. Perfecto. Entonces, los primeros signos que nos hagan pensar en acantamoeba pueden ser leves, pueden ser inespecíficos, pueden incluir irregularidades corneales, esas irregularidades son epiteliales, infiltrados epiteliales leves o del estroma anterior pero muy pequeños. Podemos encontrarnos con pseudodendritas y los signos tardíos ya van a encontrar, ya vamos a enfrentar con lesiones infiltrativas estromales profundas en forma de anillo, anulares o numulares. Nos podemos encontrar con perforaciones corneales, con defectos epiteliales que son persistentes, nos podemos encontrar con escleritis, con uveitis, con hipopion, con sinequias anteriores, con atrofias del iris, podemos encontrarnos con glaucoma secundario, es decir, realmente es una entidad que puede ser bastante escandalosa y bastante grave para nuestros pacientes, hasta que lleva pues a la perforación de la córnea e inclusive a endoftalmitis. Es muy característico que los pacientes se quejen de dolor y es un dolor que no guarda proporción con los hallazgos. Son lesiones infiltrativas pequeñas, epiteliales, periféricas inclusive, y el paciente se queja de un dolor insoportable. Entonces, cerca del 95% de los pacientes van a tener esta queja. También puede haber disminución de la visión, enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño, fotofobia, lagrimeo, secreción, como con las demás queratitis que estamos viendo. Y con respecto al tratamiento, pues hay varias combinaciones de amidinas, viaguanadinas. Por aquí, como que alguien entró a la charla. Listo. Podemos utilizar preparaciones tópicas como el poxihexametilo de biguanida y la clorexidina, ¿cierto? La poliglucina B, la neomicina y la gramicidina pueden matar las bacterias que alimentan a la acantamoeba, entonces podríamos de manera indirecta atacar a la gente y podríamos utilizar antifúngicos como voriconazol, ketoconazol y miconazol y clotrimazol que también podrían tener un efecto contra este agente y sin duda alguna debemos manejar el dolor de nuestros pacientes. Es una entidad muy dolorosa y siempre lo deberíamos tener en cuenta. Ante la perforación corneal, siempre pensar en un colgajo conjuntival, en la instalación de una membrana amniótica, en el cross-linking o en diversos resultados nos han demostrado estas características y la queratoplastia debería reservarse para casos de cicatrices corneales visualmente significativas o en ojos que se vean muy tranquilos. Bueno, yo creo que esto era lo que les tenía pues como para hoy, hacer como hincapié en esas queratitis pues que sin duda alguna no se nos pueden pasar de largo al momento de hacer una evaluación de una infección en córnea en nuestros pacientes. Sin duda alguna hay muchas otras queratitis, lo remito pues o me gustaría que le dieran una ojeada a todo el capítulo de Karski de córnea. Yo se los puedo compartir que lo tengo de manera legal que lo descargué de los medios digitales de la universidad, entonces los puedo compartir para que le echen una ojeada, porque realmente es un capítulo muy bueno, lleno de imágenes, para que puedan abordar, digamos, todas esas infecciones a nivel de la córnea. No sé si de pronto hay alguna pregunta. ¿Podemos revisar las preguntitas del inicio, Paul? Ah, perfecto, claro que sí, doctor. Bueno, entonces, estas son las preguntas que teníamos. ¿Cuál de los siguientes no es factor de riesgo para adquirir una queratitis bacteriana? Entonces, el uso de lentes de contacto, el trauma ocular, el bajo consumo de vitamina C o las enfermedades de la superficie ocular. No sé quién se anima de pronto. La C. Exacto, sí, perfecto. Digamos que el uso de lentes de contacto, no solamente para la queratitis bacteriana, sin duda alguna en todas las queratitis es un factor de riesgo.
es un poco más elevado, por ejemplo, en la keratitis por acantamoeba. Alguien está intentando entrar a nuestro Zoom. Bueno, entonces, un poco más frecuente en la keratitis por acantamoeba, que es muy infrecuente, pero el 80% de las probabilidades de que un paciente la presente es que tenga pues, lentes de contacto, y también en la keratitis. ¿Podrían avisar, por favor, en el grupo que quien esté ingresando, evitar hacer lo que estamos en charla? Bueno. El trauma ocular también es definitivamente todas aquellas condiciones que pierda la barrera de la superficie ocular, definitivamente pues nos llevan a un riesgo adquirido. Como les mencioné en la charla, pues uno de los factores de riesgo, aquí se los voy a mostrar. Sí, en los factores de riesgo pues está el uso de lentes de contacto, traumatismo y las enfermedades de la superficie ocular. Ahí definitivamente el que no estaba es pues el consumo bajo de vitamina C. Sin embargo, es muy importante en los riesgos que yo le mencioné adicionalmente, la diabetes y la hipovitaminosis A sí se han considerado como riesgos para tener una keratitis bacteriana, entonces para que lo tengamos en cuenta. No el bajo consumo de vitamina C, pero sí la hipovitaminosis A. Bueno, la siguiente pregunta es, en el contexto de una keratitis micótica, ¿cuál sería la clasificación más adecuada del agente etiológico? De gran negativos y gran positivos, unicelulares y multicelulares, levaduras y segmentados, microscópicos o macroscópicos. Entonces, ¿cuál piensan? Levaduras y segmentados. Exacto, sí, perfecto. Entonces, como lo mencioné en la charla, keratitis micóticas se dividen entonces en levaduras, segmentados, en este caso, pues segmentados, pigmentados y no pigmentados, y no segmentados. Sería la clasificación patológica pues, que deberíamos utilizar nosotros para el abordaje de las keratitis micóticas. Y la última, ¿cuál de las siguientes hace parte de las estrategias de prevención primaria en la keratitis por acantamoeba? ¿Cuál creen que pueda ser la respuesta? El lavado de manos antes de la manipulación. Exacto, entonces la OMS nos apoya diciendo que se debe evitar el lavado con agua de la llave a pesar de que se considere potable. Las soluciones multipropósitos son las que se deberían utilizar a pesar de que vimos ese brote ahí que ocurrió pues en años pasados. Y no se debería retrasar el cambio oportuno de lentes de contacto. Siempre se debería hacer un uso adecuado y acoplarse pues a las normativas de la farmacéutica que los ofrece. Bueno, esas eran como las preguntas, doctor. Hay una pregunta que nos está haciendo Fernando Zamora. ¿Qué se debe hacer? ¿Se debe hacer algún manejo para prevenir la neuralgia posherpética? Ah, bueno, perfecto, excelente pregunta. Entonces, Bueno. recordemos que la neuralgia posherpética es muy frecuentemente asociada a las infecciones por herpes zóster, ¿cierto? Entonces, las infecciones por herpes zóster las deberíamos caracterizar o las deberíamos diferenciar de herpes simple, ¿cierto? Las infecciones por herpes zóster se presentan en recorrido, pues, de todo el desmosoma, toda la parte pues, somática, en este caso del trigémino, y se presentan con síntomas bastante pues, escandalosos, entre ellos pues, el dolor pues, desproporcionado a las lesiones que presenta el paciente. En este caso siempre se debería indicar la terapia oral y se debería indicar siempre la terapia tópica en todos los pacientes con herpes zóster ocular. La terapia oral debería hacerse con valaciclovir 1 gramo cada 8 horas o con aciclovir 800 miligramos 5 veces al día. Además de del inicio pues, de este tratamiento, que es diferente al simplex, ¿cierto? Debería utilizarse diferentes agentes para evitar la neuralgia posherpética. Entre ellos nos podríamos apoyar con neuromoduladores como por ejemplo la mitriptilina, entonces lo podríamos utilizar, que es un, digamos, antidepresivo tricíclico, a una dosis de 25 a 50 miligramos una tableta al día, y también podríamos utilizar otros agentes neuromoduladores como por ejemplo la pregabalina en forma de lírica, a dosis pues que pueda tolerar el paciente dependiendo del paciente, y siempre asociarlo a terapia analgésica con acetaminofenoaines para poder reducir pues como la neuralgia posherpética, que es una de las complicaciones más
más temidas pues, en los pacientes con herpes zóster. Muy bien, Pau, muy bien, excelente revisión, me encantó, sobre todo la forma en que lo presentaste y las foticos, porque yo pienso que cualquier cosa, lo que nos quede acá va a ser muy bueno para todos, ¿sí? Un último mensaje, ¿qué mensaje le darías a los, aquí hay estudiantes de la Valle, como médicos generales, ¿qué les recomendarías cuando les llegue un paciente con una úlcera de córnea y están, por ejemplo, en el Chocó o si están acá en la ciudad? Por ejemplo, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo tratar a ese paciente mientras lo pueden remitir? ¿Qué pueden hacer y qué no, y qué pueden no hacer o no deberían hacer? Claro que sí, doctor. Entonces, lo primero es que debemos hacer una muy buena historia clínica, ¿cierto? Entonces, como nos dice el doctor Gerson, inclusive en la consulta, hasta el 70% del diagnóstico, el paciente nos lo dice en el amnesis. Entonces, siempre hacer una muy buena historia. Uso de lentes de contacto, utiliza piscinas, jacuzzi de manera frecuente, es nadador, utiliza, por ejemplo, su trabajo es agricultor, utiliza pues como la parte pues de exposición, no utiliza gafas de protección, entonces hacer una muy buena análisis, cuándo comenzaron los síntomas, qué síntomas se está presentando, y luego es un examen físico bastante exhaustivo. Entonces, ustedes no van a tener una lámpara de hendidura, pero sí van a tener el oftalmoscopio. El oftalmoscopio, ustedes pueden hacer acercamiento del ojo, pueden tener varios filtros, entre ellos el azul cobalto, van a tener la posibilidad de tinciones en los servicios de urgencias, como mínimo una fluoresceína, entonces hacer la tinción, hacer un examen físico bastante exhaustivo de nuestros pacientes, desde la agudeza visual hasta la tinción y la valoración de la córnea. Entonces, después de haber hecho un examen bastante exhaustivo, no utilizar esteroides. Entonces, yo les hago como la invitación a que inclusive si estamos pensando en una conjuntivitis, donde veamos que a pesar de que no nos tiñe la córnea o la córnea pues la vemos sin tinción y estamos pensando más en una conjuntivitis o una infección que no esté comprometiendo la córnea, no nos arriesguemos a utilizar esteroides, evitemos el uso de esteroides porque ya vimos que definitivamente no están recomendados y no se deberían utilizar y todo lo contrario, podríamos afectar a nuestros pacientes. Podríamos hacer una sobreinfección, que ya no sea una infección bacteriana, sino que sea bacteriana y micótica y parasitaria, de difícil manejo. Los esteroides cambian las características morfológicas de las úlceras, entonces, sin duda alguna, vamos a evitar los esteroides. Sí les propongo iniciar un antibiótico empírico, según lo que les recomendé o en lo que estamos pensando, el que tengamos pues a nuestra disposición y que el paciente pues sea remitido a oftalmología lo más pronto que se pueda, doctor. Es como las recomendaciones que yo les daría. Correcto, exactamente. Yo creo que el mensaje es, de no dar esteroides es fundamental. ¿Y qué antibiótico recomendarías? Porque lo que de pronto como médicos generales tenemos a disposición es la gentamicina, que es la Calpos, y los triconjugados que tienen pues los esteroides, la dexametasona, ¿no? Que es muy común que nos lleguen a nosotros en urgencias pacientes multitratados o que los pacientes van a la farmacia y lo primero que le venden es un triconjugado. Y entonces pues la gentamicina, pues, vos la nombraste. Hace muchos años se usaba la gentamicina fortificada, funcionaba, pero hoy en día hay mucha resistencia, por eso vemos que no lo usamos tanto, ya no lo usamos. La tobramicina, que también la nombraste, seguramente lo viste en los protocolos gringos, pero nosotros no tenemos la tobramicina que tenemos comerciales al 0.3%, es muy baja concentración Exacto. y tendríamos que tener la tobramicina endovenosa que no la tenemos en nuestro medio. Por eso no usamos la tobramicina fortificada porque no tenemos cómo prepararla, ¿sí? Por eso usamos más amicacina, ¿no? Sí, doctor. Exactamente. Entonces sería como eso, pero de resto todo muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, muchachos. Estuvo muy buena esto hay que subirlo, ¿no? Tienes que subirla porque está muy buena. Excelente. Sí, doctor, claro que sí. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Creo que todo está muy bien.
Bueno, ¿cuál es el próximo tema que vamos a tener y quién lo presenta? Doctor, Doc, El próximo con usted, Doc, soy yo, el ojo de seco. Oseco, ¿quién me habla? Juliana. no, Doc, ese es Juliana. Pero Juli, a Juli. Vale le toca con... el doctor Zavala. Ajá. El otro. Bueno. O sea, a Vale Ya le sé. toca el 6. O sea, que ojo seco quedaría para el 13. Bueno, entonces me avisas y ya te había dado algo del DIUS, ¿cierto? Sí, ya tengo la Ah, biblioteca. Bueno, listo. Entonces, cualquier cosa, muy bien. Ya vieron pues la forma de presentar. Yo creo que hacer las preguntitas es muy chévere porque nos pone atentos y participar. Y la idea de estas charlas es que nos queden las cosas concretas, ¿no? Tal como lo presentó Paul y como lo presentó Federico la charla anterior. Listo, muchachos. Felicitaciones, Paul. muchas gracias, doctor. Entonces, sí, chévere que nos compartas el Kanski legal, porque yo lo que les comparto todo es ilegal. No, mentira, Funciona les bajo de excelente, doctor. Telegram, pero si lo tienes, Bibliografía chévere es que nos la lo mejor. compartas. Sí, Bibliografía es listo, la mejor, doctor. listo, muchachos. Entonces, muy bien, que descansen, van a comer y a estudiar hasta las 3 de la mañana. Claro que sí, doctor. Listo. Hasta luego, una Gracias, feliz Doc. noche. Gracias. Hasta luego. Gracias, Paul. Chao.